En el videojuego Viva Piñata, algunas especies parecen un desafío, pero lo cierto es que son muy sencillas. Pero eso no les quita que se vean geniales, y una de esas son las Jameleón, por lo que aprendamos cómo conseguir esta piñata. Estás en City Gamer, tu canal de YouTube, donde aprenderás de videojuegos, por lo que suscríbete ya que estamos piñateando con esta saga. ¡Comencemos con el video! Esta piñata es muy curiosa, ya que es un reptil que está basado en uno muy popular, ya que en Viva Piñata, las Jamaleón son las piñatas camaleón. Por la cresta que presentan en la base de la cabeza, la cual es muy prominente, están basados en un camaleón velado, ya que ambos tienen una prominente protuberancia vertical en la cabeza. Otra característica de esta piñata es que tiene ojos sobrepuestos en apéndices y que tienen movilidad autónoma. Su cola se puede enrollar y tienen un color de papel maché de verde con morado. Además, cuando comen proyectan una lengua enorme. En Viva Piñata Trouble in the Paradise, cuando cazan, estas se vuelven invisibles, lo cual viene del mito de que ellos cambian de color para camuflarse en su entorno. De este tema puedes aprender en la tarjeta. Además, son piñatas diurnas, terrestres y de nivel 5. Son muy bonitas de tener y sumándole que son muy simples de conseguir y las vuelve una fuente de dinero importante. Sus requisitos en su mayoría son los mismos, y necesitas una piñata en particular. Para cumplir su requisito de visita tanto en Viva Piñata como en Viva Piñata Trouble in the Paradise, necesitas tener 3 Fluttershy de diferente color, que son la piñata mariposa. Esta es muy interesante, ya que en los juegos, sus variaciones de color se toman como especies aparte, y solo puedes tenerlas de una forma. Al tener una Fluttershy blanca y alimentarla con una flor en particular, esta cambiará de color. Además cuenta su color original, solo ten 3 viviendo en tu jardín y aparecerá su animación. Para que visite nuestro terreno debemos de tener 4 Fluttershy de diferente color, así que solo dale una flor a una mariposa. Como tip de esto, experimenta con los colores y lo conseguirás. Para volverlas residentes también es sumamente sencillo, debes de tener 5 Fluttershy de diferente color. Es sumamente fácil, ya que en ambos juegos existen 10 variaciones diferentes, así que lo conseguirás muy fácil si experimentas, ya que a futuro saldrá el video de esta mariposa. Solo con tenerlas viviendo tendrás una Jamaleón, sumamente sencillo, solo ten un poco de paciencia y no te desesperes, pero a pesar de su nivel he visto que una vez que entra tarda muy poco en cambiar de color. Ahora, para cumplir sus requisitos de romance, varía en ambos juegos. En Viva Piñata Clásico necesita comerse una Fluttershy verde. Si no la puedes conseguir, solo darle de comer una flor de berro a la blanca y ya la tendrás, y construir su casa. Mientras que en Viva Piñata Trouble in the Paradise debe de comerse una Tafly, la piñata mosca. Te dejo su video para conseguirla, pero a estas alturas yo creo que ya la tienes. También debes de tener en tu jardín un arcoiris ojo rojo. Este lo compras en Costolot y es un adorno. Se desbloquea al nivel 12 de jardinería y cuesta 561 monedas de chocolate. Solo colócalo y construye su casa. Esta cuesta 825 monedas de chocolate y tarda unos 50 segundos en hacerse. Tiene forma de campamento militar. Es una tienda de tela con camuflaje, que está inspirado en su habilidad para mimetizarse, misma que se usa en la milicia. Es genial y muy bien pensado. Después pasaremos a su minijuego. Tiene forma de lentes y bigote. Creo está inspirado en el disfraz para pasar desapercibido. Su asociación está vinculada porque los camaleones son expertos en pasar de incógnitos y no ser vistos. Es sencillo ya que tiene obstáculos inmóviles y algunos dormidos. Solo pasa despacio cerca de ellos y lo concluirás muy fácil. Después veremos su danza de romance, donde ambos camaleones se mueven de diferentes formas ya que la música va cambiando. De hecho, esta es tomada de Banjo-Kazooie y Grave by Ghouls, 2 juegos creados por la misma empresa, o sea Rare. Es muy chistoso, sobre todo cuando la estática cambia, ya que se ponen a vibrar. Si las quieres vender, estas te darán 1500 monedas de chocolate. Es mucho, pero otras piñatas aportan más ganancias. Pero hay una forma de ganar una fortuna con ellas. Si dejas las 5 mariposas de diferente color y no tienes Jamaleón, continuarán llegando. Solo véndelos cuando se vuelvan residentes y tendrás una mina de oro entrando, ya que requiere muy poco para tenerlos. Si las quieres cambiar de color, que en Viva Piñata uno de sus requisitos necesita comer 2 cosas, es sumamente sencillo. Para tener un camaleón azul, que en lo personal me gusta mucho, solo debe de comer la clásica semilla de campanilla. Con eso tendrás un color muy exótico y llamativo. Si quieres ser el poseedor de un camaleón anaranjado, debe de comerse un pastel de zanahoria. Este lo tuneas con Bart a partir de las zanahorias, y con solo comerlo cambiará su color. Y para verlo morado con blanco, en el clásico debe de comer una flor de orquídea, la cual te la dan al nivel 35 de jardinería y debe de consumir medicina, que se crea con Bart a partir de la miel o se puede comprar, mientras que en Trouble in the Paradise solo con la flor de orquídea basta.
Con eso tendrás reptiles muy bonitos y de diferentes colores. Me gusta mucho verlos tan coloridos corriendo en el jardín. En Viva Piñata Trouble in the Paradise aprenderá trucos. Si come una Tafly, la piñata mosca, lo que es un requisito de romance, por lo que es muy sencillo de saberlo, esta comenzará a cambiar de color su cuerpo, pasando por amarillo, naranja y azul, además de proyectar sus ojos. Se ve genial que esta aprenda un truco tan padre y estará repitiéndolo para verlo, mientras que el segundo lo hará al comer una Buzz Legume, la piñata abeja. Con eso sacará una paleta de pintor, la tomará con la cola y la comenzará a girar alrededor de su cuerpo, para balancearlo con la punta. Es fenomenal que esta piñata tenga esos trucos que la representa y son muy vistosos. No aporta nada al jardín y no se puede evolucionar, pero las Bombún, la piñata mandril, debe de comer una para su requisito de romance en ambos juegos. Además que las Chocodoculus, la piñata legendaria dinosaurio que solo salió en Trouble in the Paradise, debe de comer una de estas para cumplir sus requisitos para ser adultas. Y las veamos enormes, por lo que son importantes para tu jardín, así que no tardes en conseguirlas. Una piñata que usa una de las especies más latosas. Son geniales y representan muy bien a los camaleones. Esas son las camaleón y cómo conseguirlas. Si te gustó el video, deja tu like para que un camaleón se vuelva de color azul. Demos gracias a los miembros de YouTube, suscriptores en Twitch y Patreons. Su aportación me vuelve más feliz que un dulce de felicidad. Les agradezco su apoyo, muchachos. En esta parte verán nuestra reseña de Viva Piñata Clásico. Aquí podrán entrar a nuestro último video publicado. Suscríbete para seguir piñateando y pásate a mi canal City Animal, donde aprenderás de animales reales. Nos vemos en un próximo video.